Buenos días, mi nombre es Sergio Pérez Burgos, soy profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana y he trabajado ya por mucho tiempo el curso de Lengua y Cultura. Yo soy el autor del primer texto con el que ustedes entraron en contacto, que lleva por título Cultura, Lenguaje e Interpretación. La idea de volver sobre el texto tiene el siguiente sentido. Después de mucho tiempo revisándolo, me he dado cuenta que ese texto requiere ser corregido teóricamente en algunos puntos. Entonces la pretensión, como les digo, es volver sobre el texto y recrear un poco desde otras perspectivas su contenido. Les decía que me alegra compartir con ustedes esta aventura académica y existencial, pues porque somos animales que efectivamente compartimos con otras especies la aventura de existir. Por supuesto, con diferencias notables, pero digamos que son diferencias que nos caracterizan y que de ninguna manera nos dan superioridad. Me parece que eso es importante aclararlo. Somos un animal entre otros, con una singularidad extraordinaria, pero las demás especies también son importantísimas y también han tenido el talento y la capacidad de sobrevivir, ¿cierto? Y de evolucionar. Efectivamente, nosotros somos el producto de una evolución que los científicos todavía intentan desentrañar para tal vez intentar llegar a ese punto donde podamos hablar de un origen, de dónde realmente venimos. Algunos especulan que posiblemente del mar, otros dicen que de las estrellas. En fin, los científicos todavía nos dan noticias de esas peripecias por las que hemos pasado nosotros como especie. Algunos dicen que éramos efectivamente un homínido que compartió con otros homínidos una aventura inicial. Nosotros, en particular, vivíamos en los bosques. Había muchísimos bosques en esa época, pero en el Mioceno, esos bosques tan ricos donde vivíamos y a los que estábamos completamente adaptados, se redujeron por un cambio climático muy fuerte. Eso hizo que ese animal que nos antecedió, que éramos nosotros o que íbamos a ser nosotros, se viera obligado a bajar de los árboles y enfrentarse a la sabana. Y tuvimos la fortuna de tener la competencia filogenética para emprender un trayecto evolutivo que hizo posible a través de un periodo muy largo, o unos momentos históricos considerables, que fuéramos evolucionando biológicamente. Digamos que, a grosso modo, pues en primera instancia fuimos un animal que pudo erguirse, que después pudo liberar la mano, porque cuando vivíamos en los árboles, pues nuestra mano tenía una función netamente prensil para pasar de una rama a otra, para alimentarse de frutas, de flores y de hojas. Y después de liberar la mano, se dio un acrecentamiento craneano, o de la capacidad craneana, bastante significativo, que hizo posible la emergencia del cerebro y simultáneamente de la mente. Hoy los científicos tampoco saben decirnos a ciencia cierta qué vínculo exacto tienen el cerebro y la mente. Y por supuesto, con el desarrollo de cerebro y mente, pues todas las demás facultades que nos constituyen, las emociones, los sentimientos, todo el aparataje psíquico y digamos que esa dimensión extraordinaria que determina nuestra esencia, que es la lingüisticidad. Ahora bien, ese proceso que duró tanto tiempo y que permitió finalmente que emergiéramos como homínidos sapiens sapiens, es decir, un homínido que piensa el pensamiento, y ahí lo extraordinario pues de nuestra especie, porque cualquiera podría decirme que no le podemos negar a otras especies animales la posibilidad de pensar.
podríamos aventurarnos y decir que si otros animales que ocupan un lugar importante dentro de la escala jerárquica tienen destrezas para habitar el hábitat, para desplazarse en sus propias realidades con destreza, pues por supuesto está diciendo que el instinto es inteligente. Nosotros tenemos una facultad que se llama pensamiento y es una facultad que es capaz de flexionarse sobre sí misma. Pienso, eso lo sabemos, los seres humanos pensamos, pero además tenemos la posibilidad de preguntarnos por qué pensamos, o mejor, qué significa pensar. Ahora bien, a partir de ese momento el Homo sapiens tuvo que pagar un precio, y eso está abierto a la discusión. No sabemos si positivo, qué tan positivo, qué tan negativo. Y es que tuvimos que reducir el instinto. Y reducirlo porque las nuevas características a partir de las cuales habitábamos las realidades que nos circundan o que nos circunscriben eran realidades que tenían que ser interpretadas. Y ya no contábamos con un aparataje instintivo que nos permitiera orientarnos con absoluta solvencia y certeza sobre los diferentes ámbitos que constituyen las contingencias de la vida cotidiana. En esa reducción de instintos surge una característica que nos sigue determinando, y es que somos un animal hermenéuticamente indeterminado. Cuando digo hermenéuticamente, pues por favor no se confundan. La hermenéutica tiene su propia trayectoria, pero digámoslo para que no nos confundamos en este momento, que la hermenéutica es la capacidad que tenemos de interpretar el mundo. Esa interpretación que hacemos del mundo, esa capacidad de comprender el mundo, lo hacemos por vía de la lingüisticidad o, si ustedes quieren, por vía del lenguaje. Con eso quiero decirles que nosotros no tenemos solamente la capacidad de la palabra, de dotar al mundo de palabra, de relacionarnos con la palabra, sino que también hay otros lenguajes importantísimos. El lenguaje artístico, el lenguaje científico, el lenguaje simbólico, por ejemplo los ritos, el lenguaje matemático, algebraico, en fin. Somos un animal capaz de dotar de sentido, de dotar de significación permanentemente la realidad que nos circunda, pero habría que agregar algo que es muy importante, y es no solamente dotar de sentido, sino recrear permanentemente el sentido que le otorgamos al mundo, a las cosas, a los seres, a las experiencias, a los acontecimientos, a las contingencias que determinan nuestro devenir, pues en este mundo, ¿cierto? Y en otros que a lo mejor podamos pronto o a largo plazo habitar. El lenguaje es importante porque no es una herramienta, no es solo una característica. El lenguaje es aquello que nos esencializa, es decir, somos lenguaje. Eso es lo fundamental, porque digamos que por mucho tiempo históricamente se dio la discusión porque se pensaba precisamente que éramos un animal, digamos, articulado por facultades independientes que se articulaban en algún momento. Por ejemplo, por mucho tiempo se preguntó si era cierto que pensábamos, como efectivamente lo hacemos, el lenguaje entonces era una herramienta del pensamiento. Pensamos, entonces después utilizamos el lenguaje, o es el lenguaje el que posibilita el pensamiento. Digamos que la filosofía ha apostado en las últimas décadas por mostrarnos cómo no hay facultades aisladas que en un momento determinado se articulan, sino que en el lenguaje mismo acontece el pensamiento. En las diferentes manifestaciones de la lingüisticidad acontece la capacidad de comprender y de interpretar el mundo. Si eso es así, si volvemos la mirada a las diferentes formas de lenguaje que somos capaces de construir, digamos que siempre en el lenguaje hay algo interesantísimo, y es que
estamos diciéndole a alguien algo sobre algo. Siempre estamos comprendiendo el mundo a partir de algo, ¿cierto? De una cosa, de un ente, de un acontecimiento, de una situación. Recuerden que en el texto, cuando lo leímos, en la primera unidad, yo señalaba cómo el ser humano se enfrentaba siempre como a una especie de drama, y era que el pensamiento, el entendimiento, la comprensión, la interpretación de la que somos capaces, pues siempre estaba como abocada a una especie de hiato, de ruptura, de abismo con la realidad. Y eso no es cierto. Afortunadamente tenemos pues a los filósofos que nos permiten corregir perspectivas de comprensión. Y a este respecto, Gadamer, el famosísimo filósofo alemán, padre de la hermenéutica filosófica, nos dice algo muy importante. El ser humano nunca habita vacíos de mundo. Es decir, el ser humano nunca está abocado a una falta de significación radical, porque el ser humano tiene la inmensa posibilidad de habitar el mundo a través de la tradición cultural o civilizatoria a la que pertenece. Es esa tradición que nos acoge desde que nacemos, pues por supuesto dependiendo de la latitud cultural en la que nacemos, y por supuesto depende de la tradición civilizatoria de la que esa cultura sea nutrida. Somos acogidos y a partir de ese momento las generaciones que nos reciben moldean en nosotros a través de la lingüisticidad. Y recuerden, entendemos por lingüisticidad no solamente la lengua o los idiomas, sino otras formas de expresión, como el arte, decíamos, como la espiritualidad religiosa, como las matemáticas, etc. Esa lingüisticidad recibida tradicionalmente es la que nos permite habitar el mundo de manera comprensiva. Ahora, esa asimilación generalmente es inconsciente. Cuando comenzamos a estudiar, digamos, en instituciones educativas, es cuando se nos invita a hacer conciencia de la formación que hemos venido recibiendo y de la formación que recibiremos de ahí en adelante. Pero buena parte de esa tradición, de esa herencia, habita en nosotros inconscientemente. Eso es lo que nos permite habitar el mundo. Con eso quiero decir, muchachos, algo muy sencillo, que puede sonar un poco chistoso. Es que los seres humanos no llegamos al mundo en paracaídas y por tanto cada uno de nosotros no vive el drama de qué hacer con la realidad, de cómo orientarnos en la realidad, de cómo comprender esa realidad, que por supuesto es enigmática y misteriosa, sino que somos acogidos por una comunidad humana que nos ofrece un idioma, que nos ofrece una propuesta de espiritualidad, que nos ofrece un cúmulo de símbolos, de rituales, de hábitos, de costumbres, de concepciones del mundo, finalmente, y con eso, con ese equipaje, es que los seres humanos pues vamos desarrollando nuestra capacidad de existir. Ahora, ese equipaje nunca es del todo suficiente. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre estamos enfrentando contingencias. ¿Qué es una contingencia? Pues el hecho de que las cosas puedan ser o no ser. Es decir, el ser humano siempre está enfrentado a la imprevisibilidad de lo real. Y frente a esa imprevisibilidad, pues el ser humano lo que tiene es que plantearse preguntas. ¿Cómo resolver la contingencia? ¿Cómo resolver la circunstancia? ¿Cómo resolver el acontecimiento que emerge imprevisiblemente ante nosotros? Y no me refiero pues a un asunto netamente individual. Nos vemos enfrentados a resolver contingencias de manera colectiva. Miren, por ejemplo, ustedes esta pandemia. Digamos que el ser humano ahí se ve enfrentado a una pregunta extraordinaria, y es qué hacer frente a lo económico, frente a lo político, frente al asunto laboral,
frente a la perspectiva profesional, frente a las relaciones afectivas, etcétera, etcétera. Pareciera que en unas condiciones como estas, pues hay una crisis radical de sentido. Y sí, uno podría decir que estamos habitando una crisis, pero contamos con un equipaje de formación que actualizamos para aplicarlo a la situación presente. Eso es lo que hace el ser humano siempre. Y a partir de ahí, ¿qué tipo de respuestas podemos generar para pues crear posibilidades de futuro? Quiero también insistir en que permanentemente el ser humano tiene que revisar las perspectivas de comprensión y de interpretación que produce, porque esas perspectivas de comprensión y de interpretación tienen una cobertura limitada. Precisamente por eso uno se da cuenta que en la contemporaneidad, por ejemplo, hay sectores de la sociedad y de la cultura buscando reivindicación y el reconocimiento de otros, porque las ópticas interpretativas y comprensivas siempre tienen que estarse revisando. Me refiero a reivindicaciones étnicas, reconocimiento de opciones espirituales o religiosas, reconocimiento de perspectivas de elección sexual, reivindicaciones de género. Es muy peligroso y acontece permanentemente. Por eso tal vez decimos que el ser humano no logra aprender. El hecho de que el ser humano se siente mucho más seguro cuando se afianza en fanatismos o en posturas ortodoxas y definitivas, es decir, unívocas, unidireccionales, porque eso nos da más seguridad. Yo diría que no solamente es más seguridad interpretativa y comprensiva, sino a lo mejor también seguridad somática. Es mucho más fácil hacerse a una determinada manera de ver el mundo que replanteársela. Ahora, no se trata de replantearse las cosas porque sí, sino porque las situaciones históricas, que generalmente son imprevisibles, así nos lo demandan. Se trataría precisamente, y esto es bien importante, que el ser humano intente, y esto implica una inmensa responsabilidad de relación con nuestra tradición, con el presente y con el futuro, que redirijamos nuestra mirada sobre la situación en la que nos encontramos. Es decir, toda situación tiene matices particulares, porque eso muestra el carácter de nuestra historicidad. He hablado insistentemente de la lingüisticidad humana, de todo el equipamiento de lenguajes con el que hemos sido nutridos, pero por supuesto no he señalado el hecho de que en este curso en particular nos vamos a ocupar de la lengua, y en este caso pues del español. ¿Por qué es tan importante? Porque todo lenguaje, digamos, tiene una dimensión formal. Eso que llamamos la gramática o la dimensión codificada que tienen los lenguajes en general. El español también lo tiene, cualquier idioma lo tiene. Eso se pone en evidencia no cuando hablamos, porque cuando hablamos utilizamos nuestro idioma de manera espontánea y hemos incorporado la lengua que hablamos de manera fluida, sin presiones, a no ser que haya excepciones. Pero en general, los niños desde muy pequeñitos estamos ávidos de palabra, ¿cierto? Es incluso uno de los aprendizajes que menos nos cuesta hacer. Los niños inventan palabras. Miren ustedes cómo los familiares, las personas que rodean nuestra infancia, permanentemente nos cuentan qué términos nos inventábamos cuando éramos niños, porque hay apetencia de palabras de que somos niños. Pero digamos que la complejidad de la lengua se pone de manifiesto cuando vamos a escribir o cuando leemos a otros, porque cuando vamos a escribir nos damos cuenta que nosotros no escribimos como hablamos,
sino que la lengua tiene unos particulares requerimientos. De esos requerimientos hay que ocuparse porque son fundamentales. Digamos que cuando el pensamiento se vuelca en la escritura, adquiere una forma muy particular porque como que se concreta, deja de habitar el espacio de lo virtual y adquiere un peso distinto. Y por eso es tan importante que en la dimensión escrita haya coherencia, haya sintaxis, haya buena conectividad entre los conceptos y las ideas, de tal manera que cuando otro nos lea pueda comprender o pueda servirse de los horizontes que en el texto le ofrecemos o que en el texto nos ofrecen los escritores. Hay que decir que el código lingüístico no agota la riqueza de la lengua o que los códigos de los que se sirven los lenguajes agotan los lenguajes. Digamos que son formas de aprender un lenguaje. El código lingüístico de la lengua en particular pues es importantísimo y le vamos a hacer mucho énfasis en este curso. Pero quizá lo más importante es el contenido, es decir, lo que se dice en el lenguaje, lo que nos decimos los unos a los otros respecto de algo, ¿cierto? Porque cuando estamos hablando con alguien, por ejemplo, nosotros nos estamos fijando propiamente en el enunciado, es decir, cómo el otro arma el código mientras habla, sino qué dice, qué es lo que está expresado en lo dicho. Eso es realmente lo que nos moviliza y eso es realmente lo importante. Y pienso que también cuando leemos a otros entramos en diálogo. Digamos entonces que este es el momento de incentivar y de promulgar la lectura porque es fundamental. Es entrar en diálogo con el pensamiento que cuando se hace escritura se ha depurado, se ha tomado el tiempo suficiente para perfeccionar, para redondear, para enriquecer, para recrear una propuesta de comprensión y de interpretación. De manera pues que yo les agradezco mucho la atención, les deseo la mejor de las suertes y les envío un abrazo muy cálido a todos.